Seguimos todavía en nuestro módulo 9 dedicado a lo que son las herramientas y la monitorización, y ahora vamos a ver un capítulo también bastante importante, sería el de las herramientas para monitorizar y analizar lo que es a la competencia. La verdad es que a la hora de diseñar o definir cualquier plan estratégico en medios sociales, ya sea un social media plan o en general un plan digital, la verdad es que la monitorización y el análisis de la competencia es uno de los primeros pasos y de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque nos sirve para saber una serie de premisas que luego serán fundamentales a la hora de establecer, bueno, pues las funciones que queremos hacer nosotros para nuestra marca, para qué canales en los que nosotros queremos definir nuestra estrategia, y qué campañas vamos a realizar. Como he dicho, desde luego podemos obtener cierta información, como en el caso de estar informados de todas las novedades, tanto del sector como de la propia competencia. También es importante porque podemos ver lo que les está funcionando y lo que no ya para lo que es copiar estrategias al pie de la letra, pero sí que a lo mejor podemos ver ciertas estrategias o funciones o campañas que les están funcionando y poder ver un poco también cómo podemos nosotros personalizarlas para nuestra marca o para nuestra compañía. También incluso podemos ver de los errores que están cometiendo, podemos ver si están teniendo crisis de reputación y qué les está llevando a ello, qué pasos están dando para que les estén ocurriendo esta serie de comentarios negativos en la red. O sea que es una información que nos va a servir a nosotros para luego enfocar nuestra propia estrategia en medios digitales. También es imprescindible, desde luego, saber quién es nuestra competencia, nuestro sector, para ver muchas cosas más. Podemos ver, por ejemplo, si somos un e-commerce, podemos estudiar a otros e-commerce parecidos del sector para ver simplemente los canales que tienen de distribución, las estrategias de promoción, por ejemplo, las campañas si hacen o no de AdWords, de Facebook Ads, nos pueden también servir para ir viendo un poco cómo se va moviendo las compañías que son más afines a nosotros. También debemos identificar esas palabras clave por las cuales la gente nos busca en los buscadores y poder definir un poco más nuestro posicionamiento en lo que es en los propios buscadores. Y luego tenemos que encontrar las fuentes en las que se están realizando todas estas búsquedas, saber qué canales son los que más utilizan los usuarios para llegar hasta nosotros o en este caso para llegar a la competencia. Vamos a hacer un proceso de análisis de competencia que podríamos dividirlo en 3 etapas o 3 fases. La primera sería la de investigación, la segunda en la que haríamos una recopilación de todos los datos que nos van dando las herramientas, y la tercera tendríamos que hacer un análisis y, muy importante, las conclusiones. O sea, de nada nos sirve tener simplemente una serie de datos ahí amontonados, porque si no tenemos un análisis de ellos y unas conclusiones no podemos realizar nada. Escuchaba hace muy pocos días a un experto en analítica web que nos decía que informar es realmente explicar a una persona que no sabe nada de analítica, que no es analista, lo que está sucediendo. Y él nos decía que esto es un auténtico arte. Pues sí, es verdad. O sea, no podemos presentar a nuestro cliente ni mucho menos un montón de tablas y de datos porque no va a saber interpretarlos. Entonces lo tenemos que facilitar, tenemos que llevar todas estas informaciones o datos a una serie de gráficos de mucho más o de una mejor facilidad para su comprensión, y ya saber exactamente qué es lo que está haciendo nuestra competencia para poder comenzar a diseñar nuestra estrategia. Os pongo ahí un gráfico que desde luego me pareció muy interesante, es de Víctor Martín, lo podéis encontrar en su página web victormartinp.com, y desde luego él lo divide muy claramente en 2 etapas en esta primera fase, como si dijéramos, de investigación, lo que sería hacer un briefing con el cliente y lo que es ya la etapa de benchmarking. En el briefing con el cliente tendríamos que averiguar quién es la competencia directa, porque desde luego nadie mejor que nuestro cliente para decirnos exactamente quiénes son los competidores directos que él conoce. Y luego preguntándole exactamente a quién están ellos enfocando o están definiendo como competencia directa. Y luego ya dentro de lo que es el benchmarking tendríamos que hacer un estudio comparativo de todas las empresas que nosotros consideremos lo que es también tanto competencia directa como indirecta. Y desde luego nada más fácil que preguntarle al mismo Google, al mismo buscador, para saber exactamente quién está posicionado como competencia.
Entonces nos meteríamos o ya comenzaríamos con esta primera fase, que es la primera fase de investigación, y entonces tendríamos, como os decía, que preguntar a nuestro cliente quiénes son, bueno, pues estas empresas o estas marcas que son la competencia directa que ellos conocen. La verdad es que a veces ocurre que cuando la empresa es de nueva creación, es una startup, bueno, pues no hay definida esta serie ya de marcas que las tenemos clasificadas como competencia, con lo cual el estudio es un poquito más difícil porque lo que tendríamos que hacer es estudiar directamente el sector. Entonces sería una competencia a priori indirecta porque estudiaremos a las grandes marcas a lo mejor que ya están más posicionadas que la nuestra, que es una startup o una pyme que está a punto de comenzar, pero nos serviría para ver un poco cómo se está comportando el mercado y cómo está funcionando el sector en el que nosotros queremos introducirnos. La segunda fase sería ya la recopilación de datos y en este caso ya tendríamos que seleccionar y elegir las herramientas que vamos a utilizar para recopilar esta serie de datos. Bueno, aquí la verdad es que se produce una disyuntiva sobre qué tenemos o qué es lo que mejor que podríamos hacer, si elegir una herramienta gratuita o bien elegir herramientas de pago. Indudablemente, bueno, no hay nada prefijado, puesto que cada marca es diferente y cada empresa es diferente. Desde luego, si estamos contando o vamos a monitorizar o hacer un análisis de competencia de una gran marca, como siempre digo, con mucho volumen y con grandes movimientos, pues indudablemente nos tendríamos que decantar o definir por una herramienta de pago, puesto que los números nos van a dar datos muchísimo más precisos y desde luego muchos más fiables. A nivel, bueno, pues de empresas más pequeñas, de pymes o a lo mejor startups que comienzan, pues a lo mejor podemos utilizar desde luego herramientas gratuitas que también hacen una gran labor, pero que a lo mejor, bueno, en algún momento pues pueden ser un poquito más imprecisas. También tenemos que tener en cuenta que muchos de las herramientas que mencionamos o que utilizamos son muestrales, o sea, no nos dan unos datos totalmente objetivos o específicos, sino que más o menos hace un rastreo, un muestrario por la tendencia que va adquiriendo esa marca o esa empresa en ciertos análisis. Entonces tendríamos que elegir, como decía, pues, entre herramientas de pago gratuitas. Sí que es verdad que cuando utilizamos herramientas gratuitas, lo bueno es utilizar varias, o sea, ver un poquito, pues utilizar a lo mejor, indudablemente, no una barbaridad porque nos volveríamos locos, pero sí que elegir a lo mejor, 2, 3, 4 herramientas gratuitas y ver un poco por dónde van los tiros y qué es lo que cada una nos está aportando. La marca, desde luego, bueno, esto ya lo había comentado antes, entonces empezaríamos a ver realmente qué son los elementos que debemos medir o qué canales son en los que nos tenemos que fijar para empezar a monitorizar esa competencia. Lo primero es si tiene blog, si nuestra marca que queremos analizar posee un blog corporativo. Y dentro ya de definir si sí lo tiene, tendríamos que estudiar, desde periodicidad, cada cuánto escribe, qué tipos de entradas escribe, qué comentarios recibe a cada entrada y qué número de seguidores tiene. También dentro de los comentarios, por supuesto, pues ver si son comentarios negativos, como siempre, positivos o neutros. Siempre todos estos datos que os voy comentando, que son ejemplos de las cosas que podéis medir, desde luego hay que pasarlos a tablas. Normalmente es muy fácil si lo hacemos o exportamos todos los datos, porque además muchas herramientas nos dan esa posibilidad de exportarlo a Excel, por ejemplo, o a PDFs, para tenerlo ya en unas tablas que luego podamos analizar y ya hacer nuestras gráficas con colores, o mejor con quesitos o con gráficos, que es mucho más visual. También tenemos que ver que si nuestra marca o nuestras marcas tienen presencias en redes sociales, y en cada una de ellas hacer un análisis personalizado, pues de eso, cuántos seguidores tiene, qué número de actuaciones tiene en las redes, qué tipos de posts publica, cuántos comentarios recibe, si se comparten, si no, si tiene me gustas o likes en Facebook o retweets en Twitter. También, por ejemplo, si está haciendo campañas publicitarias, tanto en AdWords como dentro de las redes sociales, en cada una de las redes, y también ver su reputación online, como veíamos, con herramientas como pueden ser Cloud o Peer Index, para ver más o menos qué score o qué valor se le está dando a esa marca que es nuestra competencia directa en este caso. Y por último, tendríamos que hacer lo que es el análisis y las conclusiones, que es una vez que ya tenemos recopilados todos los datos que las herramientas nos han ido proporcionando durante el tiempo. Eso sí, siempre hay que intentar definir un periodo de tiempo, ya sea 2 semanas, 15 días, un mes, y luego ya cuando hemos realizado todo el seguimiento y toda la monitorización, tendríamos que pasar a analizar esos datos.
es bueno que sigamos un pequeño esquema para realizar ese análisis y esas conclusiones. Siempre tendríamos que hacer una breve introducción de lo que es nuestra propia marca, quién es, dónde está y sobre todo a dónde queremos llegar. Y luego elaboraremos tablas comparativas por cada canal o por cada red social, en este caso, que tengamos. Incluiremos, como decía, siempre que podamos, gráficos o tablas, ya sea por barras, que sean lo más visuales posible, porque a un cliente es muy difícil cuando le pasas un montón de números y números y números porque no sabe leerlos, con lo cual tenemos que ser nosotros ese canal que le explique un poco qué es lo que nos han dicho las herramientas, qué análisis sacamos nosotros y qué conclusión sacamos. Aquí es donde podemos recomendar también, bueno, pues con esto que ha pasado, esto que se ha medido, bueno, pues concluimos que deberíamos hacer esto o deberíamos dejar de hacer lo otro. Un poco ver exactamente qué podríamos hacer. Entonces, presentaremos este informe. Como decía, se puede presentar, bueno, en muchos formatos. Lo más fácil a lo mejor que es que hagamos un PowerPoint, como decía, bueno, pues sacando todos los datos y todos los gráficos. Siempre intentemos que sean muy sencillos y muy claros.